bien halladas, muchísimas gracias. Adelante, cerquita, y así nos acuerpamos. No seáis tímidas ni tímides. Bueno, en primer lugar, quería dar un profundo y sincero agradecimiento a todas las voluntarias, a los voluntarios, a los voluntarios por la organización y por hacer posible este lugar. También, por supuesto, a la universidad. Además, comentaba, hacía mucho tiempo que no entraba en una universidad y en una universidad como esta. Para mí ayer me removió algo muy profundo y muy bonito y muy sincero y muy intenso, el atravesar los pasillos con este nivel de autoorganización, de movilización, de capacidad contestataria, reivindicativa y revolucionaria. Y creo que además manifiesta algo que veníamos hablando ayer, ¿no? Que es, como os imagináis, yo vengo del Estado español, es esa capacidad que ha tenido el movimiento, en este caso en particular, el movimiento feminista en Argentina, cómo nos ha inspirado y cómo habéis sido imagen y cómo habéis sido precursoras e inspiradoras para mucha parte del mundo, en particular también para el movimiento feminista en el Estado español, y un poco sentir ese orgullo de lo poderosas y lo poderoso que es el movimiento feminista y, por tanto, bueno, pues un profundo agradecimiento y admiración, y sobre todo en estos momentos que puede que nos invada cierta desazón, cierta tristeza, no abandonar nunca la alegría, la capacidad de convertir y de transformar esa rabia y esa ira en movimiento y en autoorganización, y de que aquí, por supuesto, no se rinde nadie. Así que, sobre todo, muchísimas gracias a vosotras por lo que representáis y por lo que nos inspiráis. Y bueno, yo voy a hacer una breve presentación de las ponentas. También muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestras experiencias y vuestra sapiencia, ¿no? Con todas nosotras y con todos nosotros. Entonces, voy a hacer una breve presentación. Luego la idea es hacer como dos, tres preguntas vertebradoras para ir tocando distintos temas y que sea algo relativamente dinámico, y luego, bueno, pues que podamos establecer un diálogo con vosotras y con vosotres. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos a Lur Albizu, es militante de Sortu, viene del País Vasco, de Euskal Herria. Por otro lado tenemos a Victoria Berniche, de Ciudad Futura, Argentina. A su lado está Natalia D'Amico, de la campaña Somos Plurinacional, militante de Marabunta, de Argentina también. Y aquí a mi lado Virginia Silveira, de Mochacelis, de Argentina. Entonces voy a empezar con la primera pregunta disparadora, a ver quién quiere lanzarse. Y cuando hablamos de prácticas exitosas, sí que me gustaría, como para situarnos, ¿no?, política y coyunturalmente, que nos contarais un poco una breve descripción. Voy a ser muy escrupulosa con el tiempo de palabra para que luego haya tiempo de establecer este diálogo con todas ellas. Una breve descripción de cuál sería, ¿no?, el caso de éxito, esa práctica exitosa de vuestras organizaciones o vuestros territorios que queréis compartir con nosotras, y dónde ganamos y por qué, ¿no? O sea, ese pequeño marco político y coyuntural. Así que no sé si a lo mejor queremos empezar por allí. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Como bien presentaba Amelia, yo soy Victoria, de Ciudad Futura, un partido político de movimiento de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Y un poco respondiendo a esta pregunta, y quiero destacar por qué nos nombramos como partido de movimiento, como partido político de movimiento, porque justamente nuestro partido nace de la conjunción de dos movimientos sociales con una larga trayectoria, que en un momento determinado, en el 2013, deciden conformarse como partido político, pero sin dejar de estar en el territorio. Y creo que esa la clave de dónde ganamos y por qué. Bueno, yo creo que ganamos en las calles, ganamos en los territorios. El movimiento feminista, los movimientos feministas
dan cuenta de eso. O sea, muchas de las conquistas que hoy tenemos, o de los derechos conquistados que hoy tenemos, primero se ganaron en la calle, copando las calles. La consigna que tenemos de las calles son nuestras, yo creo que es real, no es un eslogan, digamos. Y en particular, en lo que respecta al partido al que yo pertenezco, la militancia que tenemos, tratamos de no ser representantes de la sociedad, sino de expresar las luchas sociales en los distintos territorios que nos toca ocupar. Creo que el por qué ganamos o entendemos que ganamos o nuestras prácticas logran funcionar es porque intentamos pensar el poder y construir un poder diferente al que ya existe. Un poder desde abajo hacia arriba, un poder con la gente común, con la sociedad, con la cercanía. Por eso también nosotras y nosotros nos situamos o nos concebimos como municipalistas. Entendemos que en la política local hay mucha potencia, que es lo que nos permite justamente no perder esa cotidianeidad que tenemos con la sociedad, con la ciudadanía, esa cercanía, esa proximidad. Y creo que también habla mucho de, o lo entiendo yo así, que sin duda el municipalismo tiene prácticas feministas por esto de la proximidad, de la cercanía, de la empatía. Y nosotros como organización insistimos mucho en nunca perder esa pata territorial, esa pata movimentista, más allá de estar ocupando lugares en las instituciones. Nosotros y nosotras tenemos compañeros y compañeras que son concejales actualmente de la ciudad de Rosario, pero sin perder esa pata territorial que tenemos y que nos parece muy, muy importante. Creo que esa es, en grandes rasgos, digamos, el por qué ganamos, o sea, por qué ganamos en esos territorios, porque es construir con la sociedad, con la ciudadanía y no para la ciudadanía, ¿no? Que aunque sea una sola palabra, el con y el para, significa mucho. Poder construir con ese vecino o esa vecina que tenemos. Y para poder ejemplificar esto que vengo diciendo, pensaba en 3 ejemplos de nuestras prácticas, 3 ejemplos concretos que pudimos llevar a cabo y que no sé si lo puedo denominar como práctica exitosa, pero yo creo que sí lo son, que fueron prácticas que funcionaron, que funcionan actualmente y que tienen que ver con que gracias a esa política territorial que nosotros tenemos y gracias a esa cercanía pudimos leer la demanda social de ese momento y construir una alternativa, una respuesta alternativa a esa problemática. Voy al ejemplo, porque me fui aclarando y estoy hablando en abstracto. 3 ejemplos que se aplican a problemáticas distintas, pero que funcionan muy bien. Por ejemplo, tenemos desde hace más de 10 años o 10 años 2 escuelas de gestión social que funcionan en 2 territorios muy violentados de la ciudad de Rosario. A mí me parece un gran ejemplo porque, bueno, ahí donde el Estado nunca llegó, en el territorio de Rosario, en la ciudad de Rosario, nosotros y nosotras logramos construir una respuesta alternativa con la comunidad en la cual estaba situado la problemática. Esas escuelas funcionan al día de hoy, actualmente cada vez son más los pibes y las pibas que se reciben, que egresan, que no hay prácticamente deserción en nuestras escuelas, lo cual, bueno, habla de un método alternativo que funciona a una problemática bien concreta y puntual. Por otro lado, y esto más en el plano, si se quiere, legislativo y social, no sé cómo estoy con el tiempo, vos cortame cualquier cosa. En el 2017 nosotras decidimos como partido, con todo el movimiento,
presentar una lista integrada 100% de mujeres. O sea, 2017, 2015 ni una menos, 2017 camino a... O sea, ha explotado los feminismos como movimiento, digo, previo a la gran movida del 2018 con la ley, con el aborto. Nosotros decidimos presentar una lista 100% de mujeres, intentando nuevamente expresar lo que estaba pasando en la sociedad en un instrumento, en una herramienta. Y otra ejemplo, y con este ya termino esta intervención, ante la problemática que hoy tenemos, que es la crisis alimentaria que estamos sufriendo, que están sufriendo muchos de nuestros compañeros y compañeras, nosotros y nosotras logramos construir una empresa pública de alimentos, no estatal, y sí contemplando todos los actores de las distintas cooperativas, los distintos productores, o sea, una herramienta creada por y para la comunidad, para otro problema concreto y muy urgente que tenemos en la Argentina, como es la crisis alimentaria. Estos tres ejemplos demostrando, las prácticas de la importancia de la cercanía, de la construcción territorial y de no irnos nunca de ahí, a pesar de llegar a las instituciones, a pesar de llegar a lugares de poder. Y eso es algo que nosotros intentamos recalcarlo y sostenerlo siempre, porque si solamente llegamos al poder o a lugares de decisión, de toma de decisiones o a las instituciones y jugamos con las mismas herramientas, con las mismas cartas que nos ofrecen actualmente, o sea, o que tradicionalmente se usaron, bueno, todo lo que venimos haciendo y todo el camino recorrido en las calles, en los territorios, no tiene sentido o pierde sentido. Así que, bueno, eso por un lado, para mí, eso es donde ganamos y el por qué ganamos. Bueno. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Vamos a seguir el ejemplo de la compañera. Ok. Bueno, yo soy Natalia, soy militante de Marabunta, como bien me presentaba la compañera, y además soy parte de la campaña Somos Plurinacional, conformada en el año 2019 en el marco del 34 Encuentro entonces Nacional de Mujeres. Yo vengo a contar lo que para nosotres es una experiencia exitosa, y es el cambio de nombre de nuestros históricos encuentros en nuestro territorio. Bueno, como seguramente ustedes ya sabrán, desde el año 1986, mujeres y lesbianas nos venimos organizando a lo largo y ancho de nuestro país en lo que son nuestros encuentros federales, donde, bueno, justamente nos encontramos, debatimos cuáles son nuestras problemáticas, pensamos proyectos políticos para nuestro movimiento, construimos el encuentro como una plataforma de lucha. Eso fue sedimentándose en la sociedad. Yo creo que no tengo mucho que explicar acá de todas las cosas que hemos ganado a lo largo de los años a partir del desarrollo de los encuentros. Me parece que no es necesario tampoco explicar, por ejemplo, la carnadura que han tenido los encuentros en el marco de muchas conquistas legales que tenemos nosotres hoy. Y pensaba en los debates de las mesas anteriores, en este vínculo entre la calle y las instituciones, cómo nosotros desde los encuentros hemos logrado posicionar demandas nuestras, muy sentidas a lo largo de nuestra sociedad. ¿Y por qué ganamos? ¿Dónde ganamos? Yo, en el año 2019, yo vivo en La Plata, y en el año 2019 entendí y comprendí que vivía sobre un cementerio querandí. Entendí que la ciudad de La Plata estaba construida sobre un cementerio de la comunidad querandí, algo que yo no sabía y que me enseñaron las compañeras, los compañeros indígenas que militan en nuestra región, y que lo que se venía, y digo, ¿y por qué lo cuento? Porque quienes desde el encuentro en Chaco venían diciendo somos plurinacional, armando sus columnas paralelas, arrebatando el micrófono en
en los actos de apertura, en el acto de cierre, lo que estaban diciendo ahí era, che, nosotras no estamos en ese, estamos pero no estamos en ese encuentro. Y obvio que estaban, porque cuando nosotras somos parte de la comisión organizadora en el año 2019 y armamos la campaña Somos Plurinacional, el éxito para mí es la campaña Somos Plurinacional, pero la campaña Somos Plurinacional no se explica sin todo el debate previo, toda esa resistencia y todo ese poner en palabras y poner el cuerpo para decir, che, somos plurinacional. Tampoco se explica sin las compañeras travestis entrando a los codazos a los talleres de los encuentros, es decir, yo vengo a contar y compartir con ustedes que para mí el cambio de nombre de los encuentros es un éxito porque logró amplificar nuestra agenda de lucha y nuestra agenda de debates en un espacio tan sensible y tan importante para la historia de nuestro movimiento como los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Y yo creo que fue un éxito porque de alguna manera en La Plata, y siempre obviamente a mí me interesa mucho y nos interesa mucho recuperar de dónde venimos, es decir, porque la campaña Somos Plurinacional no nace de la nada. La campaña Somos Plurinacional ha sido posible gracias a la militancia muy ardua de las feministas de Villa Yala, de las feministas negras, de las viejas tortilleras que habían sido parte de las primeras comisiones organizadoras del encuentro y habían peleado en esas primeras reuniones y no habían sido tenidas en cuenta, entonces el encuentro fue el Encuentro Nacional de Mujeres. También fueron parte las adolescentes y las nuevas feministas que se habían formado al calor de la lucha del Ni Una Menos. Las mujeres indígenas por el buen vivir, que ellas venían diciendo nos queremos plurinacional, ellas venían denunciando que la idea de construir un encuentro nacional encerraba en sí mismo una opresión e invisibilizaba la posibilidad de que esas existencias se manifestaran desde todos los ámbitos de los encuentros, porque las travestis, las lesbianas, las personas bisexuales, las indígenas, hemos sido parte de los encuentros, hemos sido parte activa de esos encuentros. Pero en el año 2019 nosotras empezamos a decir que lo que no se nombra no existe. Y arrancamos un debate muy fuerte para cambiar el nombre de ese encuentro. Y lo que hicimos fue construir un antagonismo. Es decir, acá hay una orientación de la organización de este encuentro que está proponiendo una cosa y hay un montón de otros compañeros que estamos diciendo otra. Y todo ese grupo de compañeros, que éramos muchos, el debate sobre el cambio de nombre se amplificó muchísimo porque logramos que el debate sorteara las fronteras de la comisión organizadora. Entonces, de repente, bueno, esto es una anécdota muy chiquita, pero de repente estábamos en el primer día del encuentro y había remeras, pines, stickers de la campaña Somos Plurinacional y del encuentro plurinacional que no habíamos hecho nosotras. O sea, les compas habían llevado para vender y de repente esa idea, esa necesidad era una necesidad muy desde abajo. Y en ese sentido nosotras creemos que visibilizar la diferencia, y ahí vuelvo a recuperar algo que se dijo en otra de las charlas. Para nosotras en ese momento fue necesario visibilizar la diferencia, fue necesario plantear un antagonismo, porque era necesario que se entendiera que ahí no todas pensábamos lo mismo. Y yo creo que es muy importante para nuestros feminismos demostrar que no todas pensamos lo mismo, que no todas tenemos las mismas estrategias de lucha, que no todas queremos construir el mismo mundo. Y en ese sentido a mí me parece que en esa experiencia que para nosotras fue muy exitosa, nosotras confrontamos con un statu quo que venía organizando el Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniéndolo. Nosotras reconocemos que ha habido una persistencia ahí en ciertos sectores de sostener y organizar el encuentro, pero nosotras discutimos con ciertos feminismos del statu quo, los feminismos nacionalistas, el feminismo esencialista, el RADFEM. Entonces, bueno, para nosotras esas formas de plantear el antagonismo, de visibilizar esas diferencias,
dieron pie a esta práctica exitosa o esta experiencia exitosa que hoy sigue su curso, ¿no? Ahora el encuentro ya no es más el Encuentro Nacional de Mujeres, es el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Y entramos todos ahí. Y seguramente vamos a seguir teniendo un montón de debates entre nosotros, porque eso es lo rico de nuestros feminismos, pero a priori en ese nombre estamos todos y me parece que esa es una buena práctica exitosa, además de construcción colectiva. Que se están dando en el movimiento feminista y en diferentes movimientos en Argentina. Yo vengo del País Vasco, soy militante de un movimiento de liberación nacional que ya tiene más de 60 años y vengo de una nación que pertenece al Estado español y otra parte al Estado francés, en la que venimos luchando hace décadas por un Estado propio, por más autonomía, por más autogobierno, etc. Seguramente me dejaré muchas cosas por el camino y sin explicar, ¿no? cómo hemos ido en esta historia. Nuestra nación es una nación negada, pero nuestro movimiento nació un poco del calor de las diferentes luchas que se estaban dando en el mundo en los 60 y sobre todo en medio de la dictadura franquista en el Estado español, ¿no? como lucha emancipadora y transformadora en nuestro país. Y creo que a la pregunta de dónde ganamos y por qué, ¿no? También se necesita memoria, ¿no? Y cómo venimos de diferentes luchas emancipadoras, obreras, feministas que se han ido desarrollando durante las últimas décadas, ¿no? Y en las que hemos tenido que sortear muchas dificultades para llegar hasta aquí. Es cierto que dónde ganamos y por qué es una pregunta difícil para mí y quiero decir también que estas respuestas no las doy en una clave corporativa de nuestro movimiento solamente, sino que hablo de procesos que se están dando en nuestro país y que no son todas al calor de nuestro movimiento, ¿no? Porque compartimos muchas luchas. Y para ello también quería dar una clave, y es que seguramente lo que diga hoy, mañana ya no tendrá mucho valor porque la vida se está transformando muy rápido y la aceleración es muy importante, pero sí creo que una de las claves para intentar por lo menos ganar espacios en diferentes luchas es la hibridación o el potencial que tiene no situarnos en certezas, ¿no? Ahora que casi no hay certezas y que son importantes para vivir, pero sí que en la lucha seguramente las dicotomías y las dicotomías cerradas y una mente igual lineal, dicotómica, no nos ayuda a avanzar demasiado. Yo personalmente creo bastante en la hibridación y pienso que muchas de las luchas que han tenido éxito precisamente lo han tenido porque han hibridado institución y calle, porque han hibridado poder y poder popular y contrapoder, porque han hibridado diferentes experiencias que se han mezclado y que se están mezclando. Y ahora voy con dónde ganamos y por qué. Voy a dar la primera clave que para mí es más importante, y igual viene también al calor de la memoria histórica que debemos tener los movimientos emancipadores, que es la territorialidad, y en eso coincido mucho con las compañeras, ¿no? Como la territorialidad y la importancia de trabajar, de pelear, de militar en los espacios cercanos o más cercanos a la vida, ¿no? Creo que después de largos años de lucha en una parte de nuestro país, mañana serán elecciones y seguramente ganemos, estamos en esa disputa por la hegemonía, aunque no creemos que vayamos a gobernar, pero sí que se ha dado un avance importante a nivel electoral. Y creo que eso no sería posible si durante décadas y décadas no hubiese habido asociaciones vecinales en los barrios y en los pueblos, sindicatos con mucha tradición de lucha sindical, evidentemente, y que hoy en día también siguen teniendo grandes huelgas sectoriales en el país.
un frente amplio de izquierdas y independentista, pero también comisiones de fiestas populares, grupos culturales, grupos que han trabajado muchísimo durante décadas por la recuperación de nuestra lengua, del euskera, de medios de comunicación propios, ¿no? Todo esto con vocación de tener una amplitud y con vocación de transformación, ¿no? Y creo que todo eso nos lleva, por ejemplo, y ahora voy a un ejemplo más concreto, a la fuerza que tenemos en el municipalismo transformador, ¿no? Como primera fuerza en nuestro país. Porque en esa territorialidad, ¿no? Yo creo que hemos podido hibridar o hacer diferentes procesos de participación popular y ciudadana en pueblos o en latitudes o en escalas pequeñas, y hemos podido ir construyendo, con todos sus límites, por supuesto, nuevos proyectos de viviendas comunitarias, comunidades energéticas en las que se autoorganiza también, ¿no? Una parte de la ciudadanía, nuevos proyectos incipientes de sistemas de cuidado, bueno, teleoperadoras, ¿no? Y todo eso también ha facilitado quizás que la batalla cultural o que la cercanía con el sentido común de la sociedad haya estado ahí, ¿no? Como una pata muy importante de movimientos que han seguido teniendo experiencias y que el sentido común de nuestro país, ¿no? Haya hecho de una manera o de otra que haya girado hacia la izquierda a posiciones más progresistas, más feministas, más ecologistas. Siempre territorializadamente, o por lo menos sí que es bastante evidente que donde estamos ganando posiciones y se está ganando en la batalla cultural tiene mucho que ver también con lo local, ¿no? Y voy a dar otra experiencia o otro cúmulo de experiencias de los últimos años que para mí ha sido, bueno, y creo que es global y extrapolable también, ¿no? Que son las últimas experiencias feministas o la cuarta ola, o no sé cuántas olas, o los tsunamis, bueno, los movimientos que ha habido, ¿no? Y que además tienen grandes similitudes en las reivindicaciones con diferentes partes del mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, en Euskal Herria podemos decir que en los últimos 10 años sobre todo, ¿no? Venimos de unas movilizaciones bastante grandes contra las violencias machistas en el 2014 y 2015, ¿no? con acciones nacionales y coordinadas entre diferentes grupos feministas, una gran organización territorial de nuevos grupos feministas de mujeres jóvenes alrededor de 2013, 14, 15 y por supuesto las primeras huelgas feministas allá en Euskal Herria en el 2018, ¿no? Que seguramente tiene mucho que ver con el contagio en el que también tiene tanto que ver o ha tenido tanto que ver el movimiento feminista en Argentina, ¿no? En el que ya conceptualizamos la huelga de otra manera. Y creo que en estos años también seguramente hemos disputado lo que ha sido o lo que es el sujeto universal, ¿no? Y como el feminismo como un proyecto transformador universal e integral y holístico, ¿no? Seguramente para todo el mundo. Y de esas experiencias feministas, de huelgas feministas y de jornadas nacionales del movimiento feminista, viene la pandemia, viene la pandemia de 2020 y ahí, estalla la que hemos llamado nosotras la crisis de cuidados, ¿no? Y empezamos se crea una coordinadora que se llama Las Vidas en el Centro, en Euskal Herria, y empiezan en el confinamiento, por supuesto, a organizarse redes muy locales, evidentemente, redes de cuidados, ¿no? Que querían proveer a la gente que no podía salir de su casa o que no tenía capacidad para alimentarse por su cuenta, proveerlas de alimentos, pero también de apoyo psicológico. Y ahí se crean bastantes experiencias que la verdad es que después del confinamiento también bajan en organización, eso hay que decirlo así, pero sí que la crisis de cuidados nos da para crear diferentes debates dentro del movimiento feminista junto con el sindicalismo vasco, y de ahí empieza un proceso que no ha terminado, pero que tuvo, ¿no?, un momento álgido este noviembre del 2023 en el que se hace una huelga feminista general. Por primera vez en Euskal Herria están llamados a la huelga también
los hombres, bueno, y ahí se hace una reivindicación, o la reivindicación principal de esa huelga es un sistema nacional público y comunitario de cuidados, ¿no? Que reivindica el derecho colectivo al cuidado y que lo enfoca ahí, ¿no? Y que yo creo que además esa huelga nos da otra vez otra oportunidad de ampliar el concepto de la huelga misma, nos da la oportunidad de hablar materialmente de cuáles son las condiciones de vida de muchas mujeres, qué es el empleo, bueno, para problematizar diferentes temas, para hablar y problematizar la cadena global de cuidados, porque la mayoría o gran parte de las mujeres migrantes en Euskal Herria también muchas se dedican a las labores de cuidados en regímenes de semiesclavitud, digamos, ¿no? Y también para reforzar las luchas sindicales que están haciendo muchas mujeres en el trabajo de cuidados y en el trabajo en las residencias de personas mayores, ¿no? Y que además ese sistema de cuidados o esa reivindicación por el cuidado colectivo tiene un potencial de impugnar el sistema mismo, ¿no? y de hablar de otras relaciones sociales y de otra forma de organización social. Hasta aquí. Bueno, mi nombre es Virginia Silveira, yo soy egresada, docente y cofundadora de la asociación Muchas Elis. Voy a responder estas dos preguntas que hiciste, un poco historizando nuestro recorrido, ¿no? Dentro de los movimientos. Para las personas que no saben, nuestro nombre de nuestra asociación civil arranca con el nombre de una compañera, Muchas Elis, que fue asesinada en los años 90 por la policía. Ella ejercía el trabajo sexual y la prostitución y no había podido acceder a la educación formal. Empezamos como un proyecto socioeducativo en donde las personas que pudieron y lograron formar el bachillerato, como arrancamos, las primeras estudiantes de esta asociación. Y cuando arrancamos, las personas empezaron a pensar esta idea de que por qué las travestis y las personas trans no podían acceder a la educación, ¿no? Y era porque siempre la educación se preguntaba a qué baño íbamos a ir y no qué conocimiento queríamos adquirir, ¿no? Ese era lo principal. Sentimos que dónde ganamos y por qué. Yo siento que soy un fiel ejemplo de dónde ganamos y por qué, porque empezamos a... Voy a ponerme a llorar, pero... Porque es un parte de mi historia. O sea, yo fui expulsada de mi casa a muy temprana edad, a los 12 años. Y cuando entendí que había sido expulsada a la calle a ser prostituta, nadie se preguntaba qué yo hacía en la calle, ¿no? Con 12 años. Y por qué no estaba en las aulas. Eso es lo que nos preguntamos todos los días en nuestras series, y por eso nosotras empezamos a salir a buscar a nuestras propias compañeras. Desde el año 2012 al día de hoy salimos todos los años a buscar a nuestras compañeras y a invitar a que vengan al espacio a compartir y a transformar la realidad en la que se encuentran, ¿no? Estos espacios para nosotras son transformadores porque de repente entendemos que la educación y el acceso a todos los derechos básicos son súper importantes. Después, en el año 2020, nos conformamos como asociación civil y empezamos a pensar de forma muy transversal todos los accesos. Por eso tenemos 11 programas y proyectos donde trabajamos acceso a derechos, tenemos un programa que se llama Mocha Textil, tenemos programas de alfabetización digital, en donde colaboramos con la inserción de las compañeras en el mercado laboral, que también ha sido negado para nosotras, y por eso luchamos por eso, que para nosotras es tan importante. También esta participación
política que estamos haciendo aquí es súper importante porque también nosotros queremos, como parte del transfeminismo, queremos imponer también nuestras agendas y que nuestras agendas también estén a la vista de todas las personas que se encuentran trabajando en los transfeminismos y que si nosotras adentro de este feminismo, de este transfeminismo, el feminismo no está completo, ¿no? Tenemos que pensar eso particularmente. Pensamos también que dónde ganamos y por qué es cuando empezamos a construir conocimientos, ¿no? Porque nuestras propias compañeras, a partir de las mismas necesidades que fuimos teniendo, empezamos a construir conocimientos y a ser productoras de conocimiento y sentido, y no que el extractivismo académico empiece a llevarse nuestras historias para poder contar nuestras historias por fuera, sino que nosotras seamos las mismas que contemos nuestras historias y llevemos esas historias a libros, a ponencias, a distintos lugares, y que podamos contar nuestras historias en primera persona. Por eso trabajamos mucho con distintos organismos para poder hacer que las compañeras empiecen a circular por esos lugares que solamente las académicas o los académicos pueden circular. Nosotras también tenemos conocimientos, también tenemos capacidades y vamos a imponernos, vamos a poner nuestros cuerpos en esos lugares para que también esas ideas y nuestras ideas estén firmes en esos lugares. Bueno, también hablar un poco de consenso, ¿no? Porque también aquí en el transfeminismo tenemos que empezar a consensuar qué ideas queremos también imponer en las agendas transfeministas de toda Latinoamérica y del mundo, porque nos parece súper importante tener las participaciones políticas fundamentales y estar presentes en todos los espacios para poder fortalecer, ¿no?, ese transfeminismo que viene construyéndose en todo el mundo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir y sí que os voy a pedir, tenía pensadas otras dos preguntas, ¿no? Otros dos disparadores, pero que yo creo que a lo mejor merece la pena aunarlos y porque de alguna manera creo que pueden ser complementarios, ¿no? Por un lado, claro, nos habéis contado dónde ganamos, por qué, ¿no?, cómo ha sido esa experiencia exitosa, pero creo que también siempre merece la pena hacer una parte de reflexión y de autocrítica y decir, bueno, hay a lo mejor alguna cuestión que no hicimos del todo bien o que viendo otras experiencias o ahora escuchando al resto de compañeras, dónde se podría haber mejorado, o, bueno, si habéis hecho esa reflexión, por un lado, y por otro lado, ¿qué significa ganar, ¿no? O sea, hemos estado hablando de estas de manera muy aterrizada, ¿no? Y también como con casos muy concretos, que creo que además muchas veces hablamos desde lo abstracto y ser capaces de aterrizar en este nivel de concreción, a mí me parece súper interesante. Pero claro, ¿qué significa ganar? Porque muchas veces ganar, dependiendo también para cada una de vuestras organizaciones, cada una de vosotras, ganar puede significar ganar posiciones institucionales o ganar puede significar dar ese cambio, ¿no? Esa batalla cultural, esa disputa de las ideas, esa cuestión más de esa disputa ideológica. Ganar puede significar, qué sé yo, tener desde las instituciones, tener una práctica y una política pública feminista, transfeminista. Es decir, ¿qué significa ganar? O desde vuestras organizaciones, ¿dónde habéis puesto el foco? Y qué es ganar, ¿qué es lo importante de ese ganar, ¿no? En esa disputa y en ese ir avanzando en derechos, en posiciones feministas. Así un poco sin orden, ¿a quién le apetece empezar? Me quedé como un poco haciendo un poco de reflexión y de autocrítica. Siento que en todas las luchas que hemos tenido acá, la compañera nos conoce y sabe que nosotras, las personas travestis y trans, hemos venido golpeadas durante muchos años, ¿no? Y hemos pasado a la policía nos ha llevado preso un montón de veces y un montón de cosas hemos pasado. Por eso tenemos prácticas que no son tan comunes para el feminismo, ¿no? Vamos y nos metemos y ponemos el cuerpo y eso es una reflexión que queremos hacer, ¿no?
que siempre las batallas y las luchas las ganamos poniendo el cuerpo, no poniendo tanto la cabeza, pero sí poniendo el cuerpo en todos los lugares, en todos los espacios, y esa es una reflexión y también una autocrítica, ¿no? Porque de repente las compañeras no están en esas condiciones de que nosotras vamos a poner el cuerpo de la forma que conocemos, ¿no? Porque esa es la única forma que utilizamos, la que conocemos, no utilizamos la palabra como forma de reflexión. Esa es una autocrítica al transfeminismo que venimos construyendo, ¿no? ¿Y qué significa ganar? Para nosotras, ganar significa empezar a decidir el mundo en el que queremos vivir. Eso es ganar. Porque como parte de esta sociedad y de haber sido expulsadas de un montón de lugares, de un montón de derechos, ganar es eso, empezar a tomar decisiones, empezar a tener representatividades políticas, empezar a pensar la política en conjunto con nosotras adentro y pensando leyes y estrategias para poder salir adelante, para que la comunidad también entienda de que nosotras somos parte de esta sociedad y que queremos vivir en este mundo y que este mundo nos pertenece. Así que nada, eso para nosotras significa ganar. Vale, todo lo que he dicho antes, en todo hace falta profundizar. Es un poco, ¿no? Todo tiene su parte, no quiero decir de mentira, pero sí en la que falta mucho por avanzar, ¿no? Creo que todo movimiento, la verdad es que vengo desde Europa y entonces tampoco me atrevo a hacer ninguna comparación. Sí que la tiranía y la falta de estructuras, ¿no? Como es muy importante la organización social, política en todas partes, y creo que a la organización a veces se le ha quitado la importancia que tenía, ¿no? O se la quitamos en el día a día, o bueno, la relativizamos. Bueno, eso es la segunda. Tercera, creo que unido a la idea que he dado antes de las dicotomías, ¿no? Y del pensamiento dicotómico, a veces hacemos un trabajo muy estanco en cada organización, en cada espacio político, en cada pueblo, en cada territorio, y sí que creo que hay bastante poca comunicación, o debería haber mucha más comunicación entre espacios y entre diferentes luchas y diferentes trabajos para poder ponerlos en conversación. Antes también hemos comentado, ¿no? Aquí se ve que debatís, que discutís y que os habláis, ¿no? Os miréis a la cara, no sé, luego ya no sé cómo os llevaréis fuera de aquí o de cada mesa, pero sí se ve una conversación, ¿no? Como muy de verdad, y creo que allá nos falta un poco más de eso, ¿no? Un poco más de debatir, de conversar, de dialogar, porque tendemos a unos espacios muy estancos, a veces retificados, voy a decir, ¿no? De grupos cerrados, y creo que nos hace mucho mal, y que además tiende hacia una individualización, ¿no? Que está impregnando en toda la sociedad, y a veces parece que las personas militantes somos semidiosas, ¿no? Que hablamos muy bien en abstracto y que tenemos una vida totalmente fuera de las tendencias mundiales y sociales, ¿no? Lo cual es totalmente mentira, ¿no? Y como siempre creo que también deberíamos tener una especie de alerta, ¿no? De dónde estamos, con quién estamos conversando, cuáles son nuestras luchas, y si nos hemos equivocado, ¿no? Y si hay que intentarlo por otra parte. Creo que a veces ese ensayo de error también es muy, muy importante, y a veces no nos lanzamos demasiado a ello. Vale, eso para mejorar. ¿Y qué significa ganar? Claro, creo que el ganar mismo, ¿no? O el concepto mismo es un concepto en disputa. Nosotras siempre, ¿no? Al principio de cada curso político, ¿no? O cada vez que tenemos que tomar una decisión diferente, ¿no? Yo creo que es muy importante hacerse la pregunta de si esto que vamos a decidir, o esta decisión, nos permite avanzar en el proceso político de emancipación, o nos hace retroceder, ¿no? Como en una mirada un poco más larga a lo inmediato, que también creo que nos está afectando mucho, ¿no? Y como qué capacidad tenemos de adelantarnos a lo que puede venir, o de incluso plantear luchas o problemáticas que no están en boga en este momento, ¿no? Pero que queremos colocar en la agenda política, ¿no? Aunque parezca que hoy y ahora no vayan a ser ganadoras, o que no vayan a avanzar en posiciones
tanto, ¿no? Y creo que ese avanzar en el proceso político emancipatorio es muy importante para problematizar, pero también pensar en cuál es la victoria final, ¿no? O sea, en ese pensamiento de quizás de las anteriores décadas de victoria final, hoy en día, ¿qué es eso, no? ¿Es el proceso mismo? ¿Es hacia dónde vamos? Bueno, creo que es importante de pensar. Creo que ganar es la disputa constante del sentido común, no olvidarnos de eso, ¿no? Y como avanzar en esas posiciones me parece muy importante. También, bueno, hablando de las nuevas derechas o de la ultraderecha, de lo que tanto hemos hablado estos días, las hibridaciones, las mezclas, ¿no? Lo nuevo, las mutaciones, a mí me parecen casi una victoria en sí misma, ¿no? Una sociedad más o menos, depende de la época, ¿no? Pero movilizada, que tenga un trabajo sindical que se haga día a día, un peso de las organizaciones feministas. Bueno, creo que la tradición de lucha siempre es importante y arraigada a lo territorial. Antes lo he dicho también, pero creo que la anticipación, ¿no? Cierto control, que creo que es imposible hoy en día seguramente, pero de la temporalidad, ¿no? De dónde venimos, de poder pensar, de poder tener memoria, pero también para mirar al futuro. Y ya para terminar, ¿no? En la tendencia de individualización de hoy en día, que para mí está tomando tanta fuerza socialmente, la cultura de lo que allá llamamos auzolán, que es el trabajo en común, ¿no? Y es el trabajo por lo común, ¿no? Yo vivo en una pequeña aldea de 100 habitantes y allá arreglamos todos los veranos las piscinas y y diferentes sitios del pueblo. Quiero decir, ¿no? El concepto de la responsabilidad por lo común me parece muy importante y además un concepto en disputa. Y por último, creo que todo movimiento que pueda afectar a la ciudadanía, a los movimientos sociales, o todo movimiento que pueda movilizar deseo es ganar muchísimo. Bueno, arranco por esto último, de qué significa ganar. Yo creo que nosotros luchamos porque tenemos un enemigo que nos ataca fuertemente, que en general todas nuestras luchas son defensivas. Luchamos, nos organizamos porque nos oprimen desde todos los lugares posibles, entonces nuestras luchas siempre son defensivas y vamos construyendo ahí fuerzas sociales más o menos combativas, más o menos revolucionarias, más o menos... Bueno, dependerá también del proyecto estratégico que cada una acá construya cotidianamente. Entonces, en ese sentido, creo que ganar es recuperar terreno, digamos. Cuando ganamos es porque le ganamos a ese que nos oprime, al sistema, le ganamos un terreno y nos vamos parando un poco mejor, nos vamos posicionando un poco mejor en la lucha política. Yo no creo que la experiencia que yo contaba recién haya sido total y para siempre, no creo que haya sido la única ni la última que nosotros demos en el marco de los encuentros. Yo estoy muy convencida de que el encuentro es para nosotros nuestra plataforma de lucha más importante. No por nada hace 40 años que los compañeros nos organizamos y cada vez somos más. Hemos llegado a ser... No sé, en La Plata nosotros contabilizamos 200.000 compañeros, encontrándonos de forma autónoma, de forma voluntaria, con muchas ganas de encontrarnos y decir, che, ¿qué problemas tenemos? Mirarnos a los ojos y decir, che, me pasa lo mismo que a vos, aunque vengas de la otra punta del país o aunque tu subjetividad y tu trayectoria vital sea distinta, me está pasando lo mismo. Entonces me parece que ganar ha sido ganar posiciones, digamos. Creo que esa experiencia nos permitió también debatir con la falsa sororidad, visibilizar que tenemos posicionamientos y estrategias distintas. Nos permitió en ese entonces ubicar que incluso dentro de los encuentros teníamos enemigas, aunque suene duro decirlo, las personas que son
que se reconocen dentro del RADFEM, que plantean la transexclusión, para mí son mis enemigas en una lucha muy puntual, y nos permitió decirlo a viva voz, aunque fuera muy incómodo. También me parece que nos permitió clarificar las relaciones de poder que había al interior de las comisiones organizadoras, que son como los espacios donde nosotros organizamos esos encuentros. Me parece que nos permitió clarificar que ahí había disputas de poder y que había que meterse en esas disputas de poder. Creo que ese ganar también implicó no solamente modificar el nombre, la nominación del encuentro, sino transformar el encuentro mismo, es decir, pensar que las problemáticas no solamente nos atacan a las mujeres, sino muchas veces nos atacan peor a las lesbianas o nos atacan peor a las travestis. Digamos, nos permitió transformar por abajo el encuentro. Creo que también nos permitió debatir cuál es el sujeto de los feminismos, y me parece que logramos como dar el debate, o al menos clarificar que había un debate. Había sectores que decían las sujetas del feminismo son las mujeres, y habíamos otras que decimos no, hay un sujeto plural acá. No solamente somos las mujeres las que vamos a combatir las que peleamos contra el patriarcado, sino que somos un montón más. Y me parece que esa sigue siendo una lucha política que nosotros damos en el marco de pensar, bueno, ¿qué sujetes construyen este feminismo? Bueno, creo que logramos clarificar que ese era un debate, y que era un debate que pasaba en los encuentros. Porque de repente parecía que en el encuentro somos todas felices, ¿no? Todas bastante felices. Vamos, la pasamos recontra bien. Pero hay tensiones. Y me parece que visibilizar que había tensiones, y que había tensiones en su forma organizativa, es decir, que había tensiones en cómo se organizaban los talleres, en dónde estaba la guita del encuentro, o sea, hay tensiones en todo. Entonces, me parece que visibilizar esas tensiones también nos permitió empujar y presionar para que las comisiones organizadoras, como espacios vivos organizativos de las feministas y los compañeros que somos parte, se posicionen frente a los conflictos en los territorios donde van los encuentros. No podía un encuentro ir a Bariloche en el marco de la represión a las compañeras mapuches, machis detenidas en la Patagonia Argentina, y ir al encuentro con su brillo y con su felicidad, aquí no ha pasado nada. No, las feministas somos parte de esas luchas territoriales, de esas luchas políticas. Entonces nos permitió también darle un contenido político a esas sedes que se elegían. Vamos a Bariloche porque hay compañeros que están siendo expulsadas de sus territorios y están siendo encarceladas por luchar por su territorio. Por favor, yo no quiero que esto quede como que lo logró la campaña Somos Plurinacional. Lejos de eso, yo creo que fue un proceso que sedimentó durante muchos años, que no surgió solo en el 2019, en el 2020, donde se institucionaliza el cambio de nombre, sino que es un movimiento que viene sedimentándose por abajo, que viene incluso sedimentándose desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, desde el debate de que no solamente las mujeres podemos gestar, sino que también hay personas con capacidad de gestar que no se reconocen como mujeres. Digamos, hubo muchas, las feministas negras que se plantaron y pusieron bandera, ganándole la cabecera, por ejemplo, a la Comisión Organizadora de Chaco, o las compañeras indígenas que con las travestis platenses robándole el micrófono a las de la Comisión Organizadora en Trelew para decir vamos a La Plata, y lo dijeron ellas. Entonces, como que yo creo que este ganar fue un ganar colectivo, masivo, que logró permear en buenos sentidos democráticos, revolucionarios, de qué feminismo construimos. Y para no decir todas cosas lindas, creo que una de las autocríticas que nosotras venimos haciendo es que no logramos institucionalizar, pero institucionalizar no en el sentido estatal, sino institucionalizar en el marco de las comisiones organizadoras
cómo se eligen las cosas, cómo tomamos decisiones. Me parece que sigue habiendo resabios burocráticos en esas formas que tenemos de organizarnos. Entonces me parece que eso es algo que no hemos terminado de subvertir. Y me parece que ahí tenemos que estar pensando que somos todos parte de esos encuentros y a todos nos corresponden. Deberíamos tener como esa intencionalidad de seguir transformando esos encuentros. Y creo que por último, otra autocrítica que nosotras fuimos pensando es, no hemos logrado sostener esos espacios de autoorganización que estén disputando la comisión organizadora de esa forma, porque después las compañeras te cae el encuentro en tu ciudad y medio que te querés morir, pero le pones el cuerpo, ¿no? Y le pones el cuerpo y de repente estás recorriendo 1 millón de escuelas y no te da tiempo para estar discutiendo lo político y a dónde está yendo la comisión organizadora. Entonces, celebrando esos espacios de encuentro entre nosotros, autónomos, autogestivos, revolucionarios, plurinacionales, disidentes, creo que igual seguimos teniendo un montón de desafíos para seguir construyéndolos. Bueno, qué difícil. Después de escucharlas a todas, porque además, concuerdo con todas desde los diferentes lugares en los que estamos, en los que habitamos, en los que militamos. Tenía un montón de cosas escritas que ahora, voy a ver qué digo. Pero me gustó mucho lo que dijiste vos, Luz, de que ganar es un concepto en disputa, porque es real. Y creo que, claramente el significado de ganar, creo que si abrimos la palabra y le preguntamos a cada una, todas vamos a dar conceptos diferentes desde los lugares que nos toca ocupar. Pero también coincido en que, al menos yo lo entiendo y nosotros lo entendemos, de que ganar es disputar sentido, ¿no? Es politizar a la sociedad. Me parece que ya el hecho de poder poner en tema un debate es ganar de alguna manera, es disputar ese sentido que queremos pelear. Me parece, nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos elecciones, voy a dar un ejemplo concreto nuevamente. El año pasado nos presentamos a elecciones en la ciudad de Rosario, a la elección de intendente, y quedamos a 15.000 votos de ganar esa intendencia. Obviamente no voy a decir que no fue un golpe duro y que no fue un balde de agua fría, pero después, cuando se baja la intensidad de todo, te das cuenta que, sí, fue una derrota electoral, pero sin duda fue una victoria política, porque logramos que casi la mitad de la ciudad de Rosario elija nuestro proyecto. Obviamente fue en conjunto con otros sectores en el que nos animamos a dar un paso más, porque entendíamos, y en esto lo engancho con lo que dije anteriormente, de qué es lo que quiere la sociedad, cuáles son las demandas. Entendíamos que la sociedad, particularmente la sociedad de Rosario, está viviendo actualmente un momento muy complejo, de mucha violencia, sumado a todos los problemas que tiene el país, se suma un plus que es la violencia producto del narcotráfico. Entonces entendíamos que había que darle una propuesta a esa sociedad rosarina a la altura de la problemática que estaba viviendo, y conformamos el espacio Rosario Sin Miedo con distintos sectores del peronismo, del progresismo de Rosario, nosotros como Ciudad Futura, algunos gremios, sindicatos, un sector muy amplio. E insisto, no llegamos a ganar la intendencia, pero sí, sin dudas ganamos. Porque, logramos hacer algo que no se está pudiendo hacer en el resto del país. Creo que fue una herramienta muy potente, donde distintos sectores, distintos movimientos logramos dejar
las diferencias que tenemos de lado por un objetivo común, que era darle a la sociedad una propuesta mejor, o al menos creemos que era superadora a las que venían teniendo. Entonces, sin duda fue una victoria política y creo que ahí también es el desafío de poder potenciar esa herramienta, esa unión de diferentes movimientos, de diferentes tradiciones, a otras localidades, a otras provincias, saltar el cerco, digamos, de lo de Rosario, porque sin dudas es algo potente y que se puede replicar. Sigo pensando porque me fui para cualquier lado. Me parece que también ganar es ante una oferta donde cada vez nos piden más, nos incitan más a la individualización, a el otro no me importa, o sea, yo y mi éxito o mis metas y nadie más. Me parece que donde logramos hacer organización, construir respuestas colectivas, bueno, sin dudas, de alguna manera le estamos ganando al capitalismo extremo, a esa individualización que nos ofrecen todo el tiempo y que creo que producto de la pandemia eso se profundizó. Entonces me parece que cuando encontremos respuestas colectivas, sin dudas también estamos ganando. Cuando presentamos la lista de mujeres, 100% de mujeres, sin duda hubo una disputa de sentido y una batalla cultural que pudimos dar, porque, ustedes sabrán, o algunas sabrán, que el fallo de la Corte, o sea, judicialmente perdimos legislativamente porque la candidata no llegó, judicialmente fallaron en contra, o sea, quien impugna esa lista es un juez, y es un juez varón, no es casual. El fallo también lo firman 3 jueces varones, pero se logró estar el tema en debate y en paralelo se logró la ley de paridad, que obviamente es un techo que hay que romperlo, digamos, que no debería estar, pero en ese momento fue una gran conquista y se logró a raíz de lo social, de la disputa de sentido, de la disputa cultural. Logramos que ante esa lista o las personas se pregunten, una pregunta muy reiterativa era ¿por qué una lista 100% de mujeres? Cuando nunca jamás nadie preguntó por qué una lista 100% de varones. Entonces, creo que son pequeñas conquistas y si queremos las podemos interpretar como ganar. Y en cuanto a mejorar o cambios, creo que hay mucho para hacer, que también me gusta pensarlos como desafío, ¿no? Y sobre todo pienso mucho, también porque vengo de un partido político, ¿no? Más allá de que tiene mucho anclaje territorial, la importancia de poder volver a darle el poder a la gente, que empoderar a la gente para que entienda que la movilización y la potencia está en la calle, está en la ciudadanía, está en la sociedad. Me parece que tenemos que lograr eso y sobre todo desde los feminismos tenemos mucho para aportar porque tenemos mucha fuerza, o sea, nuestro aporte revolucionario, nuestra fuerza revolucionaria tiene que lograr incidir, poder llegar a los lugares de poder de toma de decisiones para poder enfrentar o cambiar, radicalizar esta nueva avanzada de derecha y neoliberal que no solo la estamos sufriendo acá en Argentina, sino que está pasando en todo el mundo. Así que eso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Además, estoy muy contenta porque vamos a tener bastante tiempo para el debate, ¿no? y para este diálogo. Yo soy Amelia, soy de la Fundación Rosa Luxemburg, de la oficina de Madrid, y a veces me atraviesa un poco el espíritu alemán. Entonces, he tomado como algunas ideas fuerza que me parece como muy interesante también para sistematizar ideas fuerza para mí. Evidentemente, bueno, seguramente se me escapen cosas importantes o que vosotras desde ahí os gustaría resaltar. Entonces, bueno, con este espíritu alemán de sistematizarlo todo y de ponerlo todo como muy en orden, pues sí que me gustaría recalcar, por un lado, ¿no? Cuando hablábamos en el primer debate, ¿no? Para poner un poco como en contexto, ¿no? y en coyuntura y dónde se gana y por qué, me ha parecido muy interesante lo que se planteaba de salir del marco que se nos impone. Es decir, no jugar en el marco, es un marco patriarcal, capitalista y por tanto salir del marco. Y salir del marco muchas veces es muy difícil, pero es que dentro del marco o asumimos sus lógicas o nos aplastan, ¿no? Y yo creo que hay también como muchas experiencias en las que al no salir de sus lógicas nos han aplastado, ¿no? Y por tanto no aceptar los marcos establecidos del poder, ¿no? Por otro lado, me ha parecido muy interesante lo que planteaba Natalia, ¿no? de toda esta cuestión del cambio de nombre en tanto en cuanto el lenguaje es performativo, ¿no? Y cómo se crean subjetividades, esa capacidad de señalar y de interpelar a identidades que en otros momentos no se han sentido interpeladas y cómo ese lenguaje performativo y esa creación de subjetividad crea también nuevas realidades, visibiliza realidades que siempre han estado ahí y que no se han sentido interpeladas. Y muchas veces también se nos ha acusado a lo mejor a los feminismos, que lo del lenguaje es que igual no es tan importante, ¿no? Bueno, pues si no fuera tan importante, pues mi ley, una de las primeras cosas que no hubiera hecho es eliminar el uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública. Algo de importancia tendrá, ¿no? Esa creación de subjetividades. Otra cosa súper interesante, ¿no? Que planteaba Lur, toda la cuestión de memoria, de saber de dónde venimos y hacer esa memoria, recuperar esa memoria con mirada hacia el futuro, pero sabiendo que si estamos aquí es por las luchas de todas las que han estado detrás, ¿no? Y hacer esa memoria y esa genealogía feminista creo que es importante. Y además también como poner en valor a la militancia de la cultura militante. Y creo que en estos momentos de hiperindividualismo, que yo creo que nos tratan de llevarnos allí, volver y entender y poner en valor la cultura militante, porque además, y desde el feminismo, ¿no? Y desde los feminismos lo hemos vivido y lo hemos sabido, que sola no se puede, pero con amigas sí. Entonces yo creo que ese poner en valor la cultura militante. Y lo que planteabas, ¿no? de la formación. Además, aquí yo poniéndome otra vez las gafas de la Fundación Rosa Luxemburg, que nos dedicamos a la formación política y, por tanto, la formación como herramienta para la emancipación absoluta, ¿no? El acceso a derechos básicos, no desde una perspectiva asistencialista, creo que también es importante, ¿no? El poder resolver y el ser capaces de resolver los problemas cotidianos, pero desde una perspectiva emancipadora y con una idea, ¿no? Y con un horizonte de formación política, ¿no? Y esa que me ha emocionado, ¿no? El decir, donde hemos estado siempre excluidas y excluides, vamos a tomar y vamos a ocupar esos espacios de poder. Si no es por las buenas, va a ser por las malas, pero vamos a arrancar el micrófono, vamos a ocupar esos espacios de poder. Y simplemente también, para terminar, yo creo que hay una cosa en la que creo que ha habido gran consenso, que es en esa disputa del sentido común, es en esa disputa ideológica, es en esa disputa de las ideas. Lo decías, ¿no? Pudo suponer una derrota electoral, pero fue una victoria política, y yo creo que ahí muchas veces nos manejamos entre lo urgente y lo importante. Y a veces, a mí me gusta siempre decir a ver si acaba el ciclo electoral y nos dejan hacer política, ¿no? Yo creo que esto también, también teniendo en cuenta que el espacio electoral y el espacio institucional también es un espacio a disputar, ojo,
pero que no se nos olvide. Entonces, bueno, yo por mi parte, así sería, como tengo otras cositas apuntadas, pero también como pequeño resumen por mi parte, por si sirve, y adelante, no seáis tímidas ni tímides. Que seguro que tenéis muchas preguntas o a lo mejor algún comentario o alguna reflexión, o a lo mejor desde vuestros espacios de militancia nos queréis contar algo. Si te puedes presentar, nombre rápidamente. Bien, ¿de dónde vienes? Hola, ¿nos escucha? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Fernández. Soy egresada de esta casa, así que mucha emocionalidad de volver a entrar después de casi una década. Soy referente del Colectivo Reciclador. El Colectivo Reciclador es una organización que está basada en la ciudad de Buenos Aires, que se inicia hace como 5 o 6 años a partir de Carlos Briganti, que es un vecino de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Chacarita, que tenía una terraza y que se pone a cultivar sus propias verduras y hortalizas ahí con baldes reciclados, y que a partir de ahí se empieza a armar todo un relato, un discurso que tiene que ver con preguntarse, a partir del hecho de que uno puede cultivar sus propios alimentos en su hogar, en su casa, en la vía pública, entender de dónde está viniendo lo que comemos y de dónde está viniendo la trazabilidad de lo que comemos, la trazabilidad de lo que utilizamos, ¿no? A partir de esa práctica empezó a haber un montón de preguntas, y a partir de la pandemia, en la cual estuvimos todos, tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, Carlos sale a la calle y empieza a decir, bueno, ocupemos el espacio público de la vereda, del cantero de mi árbol que queda en la puerta de mi casa, porque realmente no podíamos salir a ningún lado. Y a partir de ahí se forma Acción Huerta Urbana, que es un colectivo de activistas ambientales que nos fuimos sumando y que lo que hacíamos era armar huertas en veredas. Eso tuvo un montón de ventajas, como por ejemplo, y una de las cosas que también saco de las compañeras es que cuando hablaban de qué es ganar, es esta cuestión de que se gana mucho en la disputa. O sea, el hecho de disputar algo hace que uno esté obligado a organizarse y demás. En el caso de Carlos pasó que un vecino no le gustaba mucho la huerta y dijo, me parece que esto puede dar dengue porque había criar mosquitos, lo cual es mentira porque era tierra, no era acumulación de agua. Y eso generó una manejada de vecinos que fuimos a hacer vigilia para que no sacaran la huerta. Nos convoca el gobierno de la ciudad. Bueno, toda esa disputa generó una organización que es el Colectivo Reciclador, y a partir de ahí lo que empezamos a recibir fueron o propuestas que nos venían de afuera o que nosotros íbamos a buscar de lugares para poder poner una huerta. Siempre pensando que nosotros no somos dueños de la tierra, por lo tanto no podíamos tener un terreno nuestro para poner nuestra huerta, sino que siempre estamos usurpando espacio público. Ya sea espacio público como una vereda o, por ejemplo, un terreno que alguien nos está cediendo, una organización o quien fuere. Para hacerlo un poco más corta, en el año 2021 nos contacta el Centro de Estudiantes de Nutrición, de la carrera de Nutrición, el BENI, que funciona en Ciencias Médicas, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, porque los estudiantes ya venían organizando la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde se venían cuestionando un montón de cuestiones. Está Miriam Gorban, hay un montón de militantes históricos de la soberanía alimentaria en el país. Pero ¿qué pasa? Los nutricionistas ellos seguían viendo que los nutricionistas seguían entregando la fotocopia que pedía que tomamos una infusión con edulcorante y las 2 tostadas con mermelada light. Entonces lo que decían era, bueno, tener una huerta, ellos ya tenían un bar saludable, o sea, habían empezado a disputar ese sentido de lo que era la alimentación, pero decían, estaría bueno tener la huerta acá y que si nosotros estamos dando tomate en la vianda del almuerzo del bar, veamos cómo crecen esos tomates. Idealmente poder usar los tomates de la huerta, pero en principio poder ver de dónde crecen los tomates. Bueno, ese proyecto que se hizo dentro del patio de nutrición de la Facultad de Medicina, que está hoy funcionando, que está en Ascuénaga y Paraguay. Si ustedes van a la esquina de Ascuénaga y Paraguay van a ver un gran estacionamiento y detrás, en la esquina de ese estacionamiento está la huerta, que hoy tiene más de 500 cubiertas
porque una de las cosas que proponemos desde el colectivo es hacer huertas con pasivos ambientales. Nosotros hacemos huerta a costo cero, utilizamos ruedas de auto, cubiertas de auto en desuso, baldes, los potes de alimentos ultraprocesados para hacer plantines, bueno, todo eso a costo cero. El sustrato lo sacamos de volquetes que sacamos en la calle. Hicimos un convenio ahora con el Mercado Central que nos regala su compost, como al resto de la ciudadanía, esto quiero que lo sepan, el Mercado Central regala compost. Y las semillas son las mismas semillas que nosotros vamos haciéndonos esta cuestión del ciclo, ¿no? Digamos, de las mismas semillas que tenemos, nos vamos utilizando para nuevos cultivos, además de las que utilizábamos del programa Pro Huerta, que se ha desmantelado en el marco de este gobierno. Pero lo que iba es que se armó ahí una articulación y se empezaron a cambiar un montón de cosas. En primer lugar, ustedes hablaban del sentido común. Había una marcada diferencia entre los estudiantes de nutrición y los activistas ambientales. Yo que vengo del activismo ambiental y de la militancia ambiental, nosotros para ellos éramos unos hippies sucios que andábamos en sandalias y ojotas y que estábamos todo el día hablando de la pacha, y para nosotros ellos eran médicos o proyectos de médicos que no nos iban a curar las enfermedades y que íbamos a tener que depender de las plantas para poder curarnos. Entonces todos esos prejuicios entraron en diálogo y se armó lo que, o sea, hoy la huerta ya cumplió 2 años, la huerta, sí, si no me equivoco. Y ahí los discursos alrededor de eso empezaron a cambiar. Eso por un lado. Por otro lado, desde el activismo ambiental hay una cuestión muy arraigada de que la solución está en volver al campo, de que la alimentación y todos esos derechos se van a garantizar cuando todos nos vayamos de la ciudad, ¿no? Yo estuve hace un rato en otra mesa, pobre, la compañía me tiene que escuchar otra vez, disculpe. Estaba en otra mesa y lo mencionaba, el 92% de las personas viven en ciudades en Argentina. Somos uno de los países de América Latina con más concentración en la urbanidad, y decir que la solución es irse al campo es una solución cuanto menos ingenua, pero por otro lado es una solución que no... Me resonaba acá lo que decía la compañía de los feminismos, ¿no? Que es como una cuestión de una utopía que no es viable. Digo, no es viable que el 80% de la gente que vive en la ciudad se vaya al campo, o que el 50%. O sea, no es viable, digo, en la medida en que puede ser una utopía, que podamos caminar hacia eso, pero que tenemos que pensar en que vamos a estar en la urbanidad. Entonces, ¿cómo hacemos para generar alternativas dentro de la urbanidad? Bueno, a partir de la huerta, que es una huerta demostrativa, o sea, la huerta... Hay una cosecha de esa huerta que en general se la quedan los voluntarios, y acá voy a una de las cosas que decía Luz, creo, la compañera del País Vasco, que es esta cuestión de la territorialidad y de lo vincular. Una de las cosas que nosotros tenemos mucho en la huerta está enclavada, no sé si los que conocen la zona, está enclavada en el medio de todos los edificios, el Hospital de Clínicas, las facultades sociales, la Facultad de Ciencias Médicas, es puro cemento. Y muchas de las personas que tienen a sus familiares internados, ya sea en el clínicas o en los lugares de diagnóstico de centros médicos de alrededor, cuando salen a la ventana, imagínense una situación donde se te está muriendo tu papá, tu mamá, qué sé yo, y hay gente que sale a la ventana y lo que ven es nuestra huerta, se acercan a la huerta a voluntariar por una cuestión de salud mental. Entonces lo que empezó a ver ahí se empezó a generar primero un espacio de voluntariado y de huerta y de venir a ver cómo crece un tomate, y después lo que empezó a pasar, que de hecho hoy pasó, porque todos los sábados sucede, se arma una mesa larga donde viene un montón de gente que viene a voluntariar, pero también viene a hablar de que tiene un hijo enfermo, o viene a hablar de que se quedó sin laburo, y lo que se arma ahí es una cuestión muy vincular, que para nosotros nos sobrepasó enormemente, o sea, nos sobrepasó en el buen sentido, nos excedió, nos dimos cuenta que era mucho más que eso. En relación a lo que pasó con la universidad, lo que sucedió es que los nutricionistas nos dejaron de ver como hippies sucios que íbamos. Bueno, sí, seguimos yendo en ojotas, pero a lo que vamos es que entendieron que había una voluntad política detrás, un programa, una visión, un discurso detrás, y se empezaron a armar articulaciones institucionales. Entonces se hizo un posgrado de salud y ambiente, donde los mismos miembros del colectivo reciclador pudimos dar clase. Muchos de nosotros somos universitarios y egresados y pudimos dar nuestra visión desde lo universitario y académico, pero muchos compañeros no tienen un título universitario y sin embargo pudieron dar clases en el posgrado porque están habilitados por otro tipo de saberes. El decano de la facultad vino, reconoció lo que al principio era una cuestión de, bueno, dénselo a ver si nos rompen un poco, que se dejen de joder un poco. No, bueno, lo que terminó siendo es se institucionalizó, o sea, somos parte de la facultad y hoy estamos
digo, la marcha del 23 también tiene que ver con eso. Así que bueno, quería también traer esta experiencia exitosa y que también se nutre de todas las otras discusiones que se están dando. Gracias. Gracias. Estaba pensando, ¿no?, en esa importancia del debate y del diálogo, ¿no? Que además también se comentaba antes, el poder, que de hecho lo comentábamos, ¿no?, de cómo se pueden plantear debates de manera honesta y de manera también muy desnuda acá, y que en el Estado español pues no tenemos unos debates tan abiertos, donde se pueda además plantear la diversidad y gestionar esa diversidad. Yo creo que el gestionar la diversidad en general en todos los espacios políticos transformadores y también en el feminismo creo que es algo importante. Entonces, al final es el debatir y el poder hablar entre nosotras, ¿no? Y a lo mejor saltar estereotipos, incluso llegar a cooperar, y de ahí sale una síntesis y una hibridación, que también lo planteaba Luz, súper interesante. Nos vamos cruzando, es así. Bueno, no. Voy a tener mis anotaciones. No, bueno. Sentate acá, si querés. Bueno, también. Dale. Va. Nada, bueno, aquí soy una compañera de Aquelarre Feminismo Popular, somos de Córdoba, y esta organización, somos 6 personas. Surge a raíz de tener todas una trayectoria militante política en la cual nos cansamos de los verticalismos y creemos en la política. Por ende, nos pusimos a militar. Por un lado, acompañamos a víctimas de violencia de género y un femicidio particularmente, que fue el de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Y por otro lado, también acompañamos en los casos de ASI, abuso sexual en las infancias, en lo cual es un tema tabú al día de hoy, para donde vayas y donde estemos, y que para mí en esto de construir la genealogía feminista están las infancias y están las juventudes por venir. Hay memoria. Acá la compañera contaba de cuando fue expulsada. Cuando una habla, también es expulsada de la familia, y en esos casos hoy estamos hablando de 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 13 varones. Cada 13 o 11. No es casualidad que se esté hablando de esto ahora, no es casualidad que el fútbol y la iglesia estén implicados, no es casualidad que los machos están remil organizados y nosotras ahí viendo qué se hace. Y que cuando se habla, cosa que ya es muy difícil, médicas, psicólogas, psicopedagogas, madres, se encuentran con el paredón del Estado, ¿no? Como, de esto no hables. Por lo que, bueno, tenemos prácticas exitosas, aunque no parezca, en lo cual hemos tenido pequeñas victorias, pero bueno, nosotras hacemos litigio estratégico, entonces vamos por una pata judicial, una pata de articulación y otra pata comunicacional. Particularmente con el caso de Cecilia Basaldúa, que fue terrible. Bueno, empieza cuando fue la pandemia, hoy hace 4 años empieza esto, cuando Cecilia desaparece en primero. Después decidimos algunas salir a las calles, otras no, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos que los medios de comunicación releven lo que salía de la mesa del caso de Cecilia. Y la mesa estaba compuesta por todas, por todos y por todes. Y logramos esa unión. Entonces, Clarín, Página 12, no sé, los medios hegemónicos y los no hegemónicos sacaban lo que nosotras queríamos que salga. Entonces, ante una revictimización permanente en el caso de Cecilia, donde los asesinos están libres, donde estaban construyendo una verdad paralela y terrible en relación a cómo a Ceci la revictimizaban permanentemente, nosotros decimos, acá no podemos estar diciendo que en el juicio se está diciendo el color de bombacha que tenía puesto. O sea, entonces fue toda una construcción de compañeras en la cual armamos un blog y salía ahí, y los medios iban ahí, no iban a otro lado. No le daban la voz a estas otras personas que de este lado no queríamos escuchar, y de pronto el sentido común va cambiando, porque había una cuestión de construir en el juicio a la imagen de Cecilia como la hippie, la vegetariana, mucho énfasis en ser vegetariana, en ser viajera, en ser esto, en ser lo otro, la construcción de la mala víctima, ¿no? Entonces, para nosotras fue, no,
como sea esto, o sea, que salga así que era vegetariana, pero no como algo despectivo como se está usando. En relación a los casos de ASI, un caso que encaminamos y que fue fuerte fue el de caso de Arcoiris. No sé si las compañeras conocen, pero bueno, el caso de Arcoiris también fue salir de la institucionalización, o sea, fue romper un poco con el Estado o con lo que somos recontra institucionales, pero cuando no se puede, no se puede. El marco no lo permite, y fue a decirle a Cecilia, te tenés que ir de La Rioja. Y de pronto conocer casos de otras mamás protectoras que se habían ido de su lugar y que estaban boyando por Latinoamérica, porque la estaban persiguiendo. Entonces, hay toda una cuestión ahí de seamos institucionales hasta donde nos dé, y cuando no. Y que haya hay una hibridación, pero también hay innegociables. O sea, digo, seamos híbridas, articulemos, veamos, hagamos asambleas más hoy, que estamos en un lugar muy complejo, pero también hay innegociables. Y esos innegociables yo no creo que sean solamente nuestros, o sea, no es solamente del feminismo, sino también trasciende, ¿no? Y va al sentido común e interpela a la vecina o al vecino que por ahí no están politizados o no están politizadas, pero, la infancia es libre de violencia, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, o estamos en contra de la pedofilia, por ejemplo. Digo, y a la vez que eso es un trauma que lo arrastramos y que es tabú. Y de nuevo, lo que no se nombra no existe. Y el Estado tiene que responder un montón a esto. Pienso no a la prescripción, pienso en un montón de cosas que se pueden hacer concretamente, que no necesitamos estar debatiendo y discutiéndolo, porque creo que todos y todas estamos de acuerdo con qué mundo estamos construyendo hoy y a dónde vamos. Así que bueno, eso. Bueno, gracias por las aportaciones. Hola, mi nombre es Fabiola, soy mapuche chilena, pero vivo acá. En realidad tengo unas preguntas bastante específicas. Primero, del programa de la escuela, te quería hacer una pregunta. ¿La escuela es municipal? O sea, ¿cómo se plantea una escuela desde otro concepto que no sea, o sea, es como dijiste vos, que no era estatal o si era estatal, ¿cómo funciona? O sea, en lo práctico, me interesa un poco eso. Y otro, también a la compañera, viniendo de una nación, yo como mapuche, una nación con 2 estados también, conociendo un poco más o menos cuál es la interlocución que tienen con 2 estados distintos. O sea, cómo ustedes se vinculan en 2 estados distintos y cómo eso no es atentado como siendo terroristas y tratadas desde el Estado-Nación así como terroristas, que lo son. O sea, hay visiones así muy que son antinacionalistas y todo eso, pero cómo se vinculan ustedes, más que cómo los tratan. Gracias. Por recopilar a lo mejor alguna otra idea, intervención, experiencia, pregunta concreta? Bueno, pues mientras lo pensáis, si luego queda tiempo, y podemos ir respondiendo a preguntas concretas, a las intervenciones, algo que se os haya ocurrido por el camino. Bien, sí, yo las nombré al pasar porque, bueno, es algo que está mal porque nosotros lo naturalizamos, pero no es así. Son 2 escuelas, son 2 bachilleratos populares. Escuelas de gestión social, las nombré yo. El Estado no participa, o sea, el Estado municipal no participa, sino que la creamos como Ciudad Futura, como partido político, en conjunto con los vecinos y vecinas del territorio. No es casual que están en 2 territorios, o sea, una está en el barrio de Rosario, en zona norte, que se llama Nuevo Alberdi, otra en barrio de Tablada, que es en zona sur, que son los 2 territorios donde nace,
o sea, donde eran originariamente los movimientos que yo contaba anteriormente, que después se unen y forman Ciudad Futura, surgen de la necesidad de los propios vecinos y vecinas, porque no había escuelas ahí. Entonces, con los vecinos, con los militantes del partido, formamos las escuelas y las llevamos adelante en modo asambleario. Tiene currícula como cualquier escuela, o sea, matemática, lengua, sociales, con otros nombres capaz, un poco más, no sé, tiene un taller de política y estrategia, o sea, con nombres más llamativos capaz, pero funciona de manera militante. Los profesores y profesoras que van de manera voluntaria. Es una de las escuelas, la de la zona sur, es solamente para mayores de 18 años, para que los compañeros y compañeras, los vecinos y vecinas puedan terminar la escuela ahí. Y la otra, la de zona norte, tiene jardín también. Tiene jardín y tiene lo que vendría a ser secundaria de 18 para arriba. O sea, puede asistir cualquiera. Sería como un EMPA acá en Rosario. Y funciona así, de manera militante. Hace, no recuerdo bien si 3 o 4 años, una de las escuelas, la de zona norte, fue reconocida como escuela de gestión social por el Ministerio de Educación de la provincia. O sea, tiene un número. Así que ahí hay un reconocimiento estatal. ¿Cómo? ¿Cómo se financia? Partidariamente, o sea, con lo que vamos donando los recursos del partido, y los profesores, ya te digo, son voluntarias. Y los inmuebles, o sea, donde funcionan las escuelas, son propios porque se logró comprar hace 10 años atrás, y después la escuela ética con una donación por parte de Eve Ward, que era, bueno, una militante que siempre iba a visitar a la escuela y se entusiasmó mucho y le parecía que valía la pena aportar ahí, y al fallecer dona una plata para que la escuela, para que la ética pueda tener su propio edificio. Y después es pura militancia. Lo sostienen tanto alumnos y alumnas, alumnes, como los profes que van a dar clases a la escuela. No sé si voy a poder contestar. Bueno, claro, nuestro país está en 2 estados, partido en 2 estados, y nuestro proyecto político busca la independencia de los 7 territorios que la componen, ¿no? Bueno, en el Estado español tiene 2 autonomías, y en la parte del Estado francés, hasta hace 7 años, no había ninguna institucionalidad, ¿vale? No existía ese territorio oficialmente con ningún tipo de autonomía. Ahora tiene una mancomunidad como de municipalidades, y sí, porque bueno, Francia es un estado mucho más centralista formalmente. Sobre todo, bueno, la relación o el conflicto con el Estado francés en los últimos años, ¿no? O en la estrategia que ha llevado a cabo esa parte del País Vasco, sí que ha sido una estrategia de acumulación de fuerzas en torno a diferentes ejes que vertebran o que son problemáticas muy complejas en esa parte del país, ¿no? Por una parte, el conflicto político, la resolución del conflicto político y de sus consecuencias, de esta historia de 60 años, la liberación de presos, el acercamiento de los presos políticos a nuestro país. Bueno, ahí ha habido como diferentes negociaciones y relaciones con el Estado francés, vamos a decir, y luego, sobre todo, otros 2 temas que vertebran, por así decir, los movimientos sociales e incluso sindicales y partidarios en esa parte del país, que son la problemática de la vivienda. Estamos viviendo un proceso como de turistificación y de los procesos que se conocen en todo el mundo, y de defensa del idioma, porque además el Estado francés pues, tiene un carácter bastante centralista y jacobino y todo lo demás. Y en la parte del Estado español, sobre todo las últimas décadas, hasta el 2011, ¿no? Desde el 2002 desde el 2002 y décadas anteriores vivimos unos procesos de ilegalización, de cierre de medios de comunicación, de ilegalización de partidos, de organizaciones juveniles. Ya he dicho lo de medios de comunicación, ¿no?
nuestro país tiene 3 millones de habitantes y en el 2009 teníamos aproximadamente 750 presos políticos, bueno, ahora son 150 y bueno, un señalamiento bastante amplio a mucha gente y a muchos movimientos sociales por la defensa del territorio, por la defensa del idioma, que fueron señalados como terroristas, ¿no? Entonces venimos de toda esa historia y en los últimos 10 años se logra, bueno, nuestro movimiento cambia de estrategia y bueno, empieza otro ciclo político, ¿no? Y en estos 10 años, bueno, hemos el camino a la independencia, ¿no? En ese conflicto político que tenemos con el Estado español, siempre durante estos 50 años siempre ha habido una propuesta táctica que ha hecho nuestro movimiento, ¿no? Para ganar cuotas de autonomía y de, ¿cómo se dice? Ya, en euskera te iba a decir. Bueno, diferentes cuotas de poder y de autogobierno para ir avanzando, ¿no? en la soberanía de nuestro país y sobre todo en la batalla cultural por la independencia, que evidentemente tampoco está ganada, ¿no? Y mientras tanto tomar fuerza como movimiento y mientras tanto también tener en los últimos años apoyar diferentes medidas del gobierno español también y luego tener una capacidad negociadora, vamos a decir, no sé si es muy correcto decirlo así, pero en diferentes temas, ¿no? Para ganar cuotas de soberanía, etcétera. No sé si. Básicamente igual el movimiento está más en el Estado español. Participa de las instituciones de otra, bueno, del Congreso y del Senado español de otra manera, con más fuerza que antes. Pero el movimiento no participa, o sea, solo participa en el País Vasco como tal, ¿eh? Pues, ¿cómo vais? Estamos cansadas, ¿verdad? Pues entonces vamos a... Sí que me gustaría, ¿no? Virginia, Natalia, pues que a lo mejor incluso también Victoria y Lourdes, si os apetece hacer alguna especie así como de cierre, más allá de las respuestas concretas, creo que sí que merece la pena, ¿no? Como, no sé, recapitular alguna idea, fuerza que se haya quedado de manera muy breve, pero sí me gustaría daros la palabra de nuevo y aquí cerraríamos. No, porque pensaba en tu pregunta sobre las escuelas y quería como quizás acompañar esto que vos planteabas de que los bachilleratos populares son parte de un proceso histórico en nuestro país que está muy de la mano de las fábricas recuperadas de resistencia en los 90. Hubo baches populares en los 60 también, en los 70, digamos, como escuelas populares de lucha. Y hay muchísimos bachilleratos populares a lo largo y ancho del país. Muchos se financian, o sea, son reconocidos por el Estado y es una lucha como muy grande y quizás acá la Mocha puede también contar porque en su funcionamiento como bache, como escuela popular, hay una lucha como muy concreta de exigirle al Estado que reconozca nuestras formas de enseñar y estudiar, ¿no? Es decir, que los bachilleratos populares son, escuelas para la lucha, ¿no? Y quizás enseñamos cosas. Yo he sido parte del Bachillerato Popular El Llamador en La Plata y enseñamos cosas que los estudiantes aprenden quizás en otras escuelas, pero la gestión administrativa, la gestión política, organizativa de esos bachilleratos está dada por las organizaciones sociales que los sostienen. Digamos, en este sentido será el Partido Ciudad Futura y en otras serán otras organizaciones sociales, no sé, pienso en el FOL, en el Frente Popular Darío Santillán, en organizaciones que tienen bachilleratos populares y que justamente son como otras escuelas, digamos, ¿no? Muy de la mano de las enseñanzas o los aprendizajes de Paulo Freire, de las escuelas para la liberación, digamos, como que tienen ahí una historia muy, muy arraigada en el movimiento territorial popular de Argentina. Y por eso pensaba que como que es un recontra ejemplo también el Mocha en este sentido. Así que te doy el pie. Bueno, la Mocha es un bachillerato, es una unidad de gestión experimental, así se llama UGE,
pero arrancamos siendo un bachillerato popular, travesti trans, no binario, no binarie, le seguimos llamando bachi, porque bueno, es nuestro bachi, le amamos. Y en el bachi lo que aprendemos y lo que prácticamente enseñamos es la teoría de Paulo Freire, como veníamos, como dijo Natalia, y les enseñamos a los estudiantes este pensamiento crítico, ¿no? Que salgamos de esta que aprendamos esta teoría de que hay un opresor y un oprimido, ¿no? La cosa es lineal en el bachi. Entendemos que todas las personas vienen con saberes y que esos saberes los podemos profundizar, y las personas no vienen a aprender cosas nuevas, sino que ya vienen con saberes previos, y esos saberes previos los reforzamos para que puedan salir con pensamiento crítico y puedan criticar todo lo que sucede en el afuera, porque de repente el afuera a veces nos quiere comer, y es como tenemos que tener esa fuerza para poder enfrentarnos y criticar también lo que nos sucede, ¿no? Así que nada, el bachi es el bachi. Le amamos, le amo al bachi, es como mi segunda casa. En el bachi aprendí a conocer mis derechos, y creo que esa es una práctica exitosísima que la quiero replicar, y me encantaría que todas vayan al bachi a conocerles y a conocer a los estudiantes y a conocer a todas las personas que integramos el bachi, porque el bachi también tenemos personas que trabajan voluntarias. Nosotros como militantes no solo trabajamos ahí, sino que también hacemos militancia ahí, y esa militancia que hacemos ahí la llevamos a nuestras vidas personales a veces, y es como mucho, y lo disfrutamos también un montón. Aquí está Bruna, está Lucía, que también son del bachi. Nada, estoy muy contenta que estén aquí porque me acompañan un montón. Y nada, el bachi somos nosotros, las personas. Que hayan muchos bachis, pero no, se están replicando los bachis, hay lugares en donde están tomando el ejemplo de Mochacelis para replicarse en otros lugares, y en otros países también, porque el bachi es el primero en el mundo con perspectiva de género, y nada, para nosotros es un orgullo que sea argentino. Y que la mocha se replique en otros lugares y quieran llevarse el proyecto o el ejemplo que nosotros hemos construido aquí, nos refuerza mucho más el trabajo que venimos haciendo día a día, ¿no? Gente de Brasil, gente de Costa Rica, de Chile, no me acuerdo dónde más, bueno, de distintos lugares, se acercan al bachi a consultarnos cómo trabajamos y todo lo que hacemos. Pero también se acercan porque nosotros hacemos un encuentro que se llama el Foro Latinoamericano de Educación Travesti Trans, que se hace, si entran a www.mochacelis.org, están ahí todas los 3 foros que venimos haciendo desde la pandemia al día de hoy. Venimos haciendo foros latinoamericanos donde ponemos en discusión todas las problemáticas que tenemos como población y las distintas realidades que tenemos en las distintas regiones, ¿no? Así que nada, eso. O sea, bueno, ella contextualizó un poco más. Y de hecho, una de las escuelas, el Bachillerato Popular de Tablada, surge, o sea, había militancia del M26 que era parte del Frente Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán. Omití un montón de opinión, pero solo de información, solo para responder concretamente a la pregunta. Y sin duda también viene de la escuela de Freire, o sea, tiene todo el arraigo de la educación popular en su impronta, ambas escuelas, pero bueno, puntualmente la del Bachillerato Popular de Tablada surge del M26, es una construcción de ahí, que de los 90, bueno, todo lo que decía Natalia recién.
Y obviamente sí, hay muchos más bachis populares, la compañera describió muy bien el de ellas. Eso, era aclarar eso nada más. Y bueno, invitadas a conocer ambas escuelas y todos los proyectos que tenemos en Rosario, más allá del contexto, son bienvenidas, las recibimos en la ciudad futura. Nada, sigamos construyendo victorias, compañeras, compañeros. Gracias por la invitación. Yo, un par de cosas solo, perdón. Con lo de ganar, y creo que además está muy extendida la derrota, y es cierto que estamos como en procesos de retroceso de derechos en muchos ámbitos, pero creo que lo de ganar y el relato de la derrota también tiene que ver con que el movimiento feminista o las mujeres y las disidencias ya estamos disputando lo que es ganar y lo que es la revolución, ¿no? Porque si no, lo que hacemos nosotras siempre son pequeñas luchas que tampoco tienen mucho que ver con lo universal e importan una mierda, y entonces no son revolución. Y creo que es importante también poner en contexto que seguramente en muchas condiciones vitales hemos ido para atrás, pero mi abuela no podía abrir una cuenta corriente en el banco, ¿no? Y seguramente yo hace 20 años no hubiese podido ser dirigente de un partido o movimiento político, y seguramente no podría expresarme como boyera como lo hago hoy en día, ¿no? Y seguramente no podría hacer muchas cosas o no hablaría el idioma que le fue negado a mi madre, ¿no? Y creo que es importante como ver que esos avances también no son simbólicos, son materiales y nos han impregnado la vida totalmente, ¿no? Y entonces también hemos ganado y hemos avanzado ahí. Otra cosa es que a algunos no les guste no ser el centro de esas luchas, ¿no? Que están ahí. Lo mío muy cortito. Nosotras las travestis y las personas trans hemos empezado de cero muchas veces, ¿no? Y ver que la militancia transfeminista, me he encontrado con un montón de militancia transfeminista que se encuentra como derrotada, un poquito caída, qué sé yo, y nada. Lo que le puedo decir es que luchen como una travesti, piensen como una travesti y furia travesti.